Muy buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy retomamos con los videos explicativos, pues es una buena metodología que se ha venido desarrollando. Entonces por favor estar muy atentos, tomar nota de lo que se explica. Entonces tienen la opción de detener el video, atrasarlo, volverlo a mirar. Entonces esa es la principal ventaja para ustedes a la hora de estudiar. Entonces espero que estén por favor muy atentos, tomen sus apuntes, escriban sus dudas para que posteriormente también las podamos resolver, y espero que la explicación sea lo más clara posible para que ustedes puedan comprender y desarrollar el tema de la mejor manera posible. Entonces, en la clase del día de hoy, como segunda hora, vamos a hablar sobre el origen de la vida en la Tierra. Ya a primera hora pues discutimos las diferentes teorías, hablamos de los puntos de vista que ustedes tienen de acuerdo a cada teoría. Entonces ahora vamos a centrarnos específicamente en cómo se originó esa vida en la Tierra según las teorías científicas más acertadas y más convenientes en cuanto a ciencia se refiere. Entonces, para hablar de origen de la vida en el planeta, tenemos que hablar de cómo se desarrollaron esos primeros organismos que existieron en nuestro planeta. Entonces, el primer evento que ocurrió para que se produjera un organismo en la Tierra fue que apareció la membrana biológica. ¿Qué era esa membrana biológica? Entonces era una estructura que iba a permitir separar el interior de un organismo de su medio ambiente externo. Con esta primera capa que se apareció, entonces el organismo pudo tener un metabolismo rudimentario, es decir, se pudo alimentar de alguna manera, pudo obtener energía, pudo reproducirse y pudo responder a ese ambiente cambiante de su exterior. Entonces, todo eso a través de un primer evento que fue la aparición de la membrana biológica. ¿Listo? Entonces, ¿qué permitió esa membrana? Entonces aquí vemos como una ilustración de lo que permitió. Entonces, esa membrana lo que permitió fue concentrar un organismo, separar lo externo de lo interno. Entonces ya internamente se fueron creando otro tipo de organelos, se fueron adquiriendo nuevas partes que iban a conformar ese primer ser primitivo y ese primer organismo que surgió en la Tierra. Entonces, a partir de ese primer hecho que fue el surgimiento de la membrana biológica. ¿Listo? Entonces, tengamos primero en cuenta que estamos tomando como base que la vida apareció o se produjo a través de gran cantidad de moléculas orgánicas. Entonces, esos primeros organismos que surgieron en la Tierra podían obtener sus alimentos a partir de su entorno.
por lo que esos primeros organismos se relacionarían mucho con lo que son las bacterias heterótrofas. ¿Qué son bacterias heterótrofas? Entonces son aquellas que tienen que buscar su alimento, que tienen que encontrar su alimento del exterior. Y estas eran anaerobias. ¿Qué eran anaerobias? Que vivían en ausencia de oxígeno, porque en esa etapa primitiva recuerden que era un ambiente hostil, un ambiente en los cuales habían gases contaminantes, temperaturas elevadas, erupciones volcánicas. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que muchas veces estos organismos, estas bacterias primitivas, no podían encontrar alimento, o su alimento era limitado, por lo que algunas se desarrollaron y se convirtieron en bacterias autótrofas, es decir, que podían producir su propio alimento a través de la fotosíntesis, a través de la captación de la luz solar, transformaban el dióxido de carbono, los hidratos de carbono, iban emitiendo como residuo el oxígeno. Entonces estos microorganismos fueron en gran cantidad, y ¿qué fue lo que permitieron? Que iban captando CO2, que era un gas contaminante del ambiente difícil de la época, y fueron liberando oxígeno, lo que fue cambiando el ambiente en la Tierra. Entonces esos fueron los primeros seres. Entonces aquí podemos ver una ilustración en la cual el ambiente era difícil en la Tierra debido a que existían gases contaminantes, erupciones volcánicas, temperaturas elevadas, radiación. Entonces todo eso complicó la existencia de vida, pero no la limitó. Entonces vemos que las bacterias entonces empezaron a crear su propio alimento, a ser autótrofas. Entonces captaban esos gases contaminantes como el dióxido de azufre, como el dióxido de carbono, y liberaban oxígeno. Esa liberación masiva de oxígeno fue la que permitió que el ambiente en la Tierra cambiara, que esa atmósfera tan densa se convirtiera en lo que hoy en día tenemos. Entonces, este proceso transformó la atmósfera primitiva a algo muy parecido a nuestra atmósfera actual, en la que el oxígeno se convierte en algo inadecuado para el crecimiento de los organismos anaerobios. Y entonces, ¿qué fue que sucedió después? Entonces, entre los organismos que existían, entonces se adaptaron algunos y empezaron a utilizar para obtener energía nutrientes orgánicos. En este proceso se le llamó respiración celular. Entonces, en este proceso se desprendía ¿qué? CO2 como residuo de ese proceso. Después se desarrollaron las primeras células eucariotas a partir de una asociación simbiótica, que es una asociación simbiótica en que ambas se beneficiaban. Entre las células bacterianas más simples, y a esta teoría se le conoció como la teoría endosimbionte, que vamos a ver más adelante en qué consistió. Entonces ahí vemos cómo poco a poco se fue formando la vida, inicialmente muy similar al de las bacterias. Entonces, ¿cómo se creó la atmósfera? ¿Cómo fue cambiando esa atmósfera terrestre? Entonces, recordemos que la Tierra está envuelta por una capa de gases contaminantes. La temperatura era elevada, las radiaciones eran dañinas provenientes del Sol. ¿Por qué? Porque no existía capa de ozono, porque no existía esa capa que nos protegiera de las radiaciones directas del Sol. Entonces la primera etapa
Atmósfera primitiva formada por gases. Segunda etapa, el planeta empieza a enfriarse, el vapor de agua se condensa y forma grandes porciones de agua que son los océanos. En la tercera etapa aparecen las cianobacterias, que son las bacterias primitivas por medio de las cuales se realiza el proceso de fotosíntesis. Empiezan a ellas mismas a generar su alimento. Son autótrofas y producen como residuo el oxígeno. Esta liberación masiva de oxígeno hace que el ambiente empiece a cambiar, esa atmósfera empieza a cambiar. Entonces se crea la capa de ozono, se bloquean las radiaciones directas del sol y permiten que se originen nuevos organismos en la superficie terrestre. Entonces, ¿cómo se hace el surgimiento de la célula eucariota? Ya que estamos hablando de células procariotas, que eran bacterias primitivas. Entonces, este evento se sitúa más o menos entre 1500 a 2000 millones de años atrás. Entonces, si lo vemos en comparación con las primeras células procariotas, duró casi más de 1500 años en formarse la primera célula eucariota o lo más parecido a ella. Entonces, la aparición de las células eucariota fue de gran importancia. ¿Por qué? Porque a partir de su aparición empieza una transición evolutiva, empieza a evolucionar los diferentes seres que habitan en la Tierra y de esta manera se generan nuevas especies. Entonces, las células eucariotas se desarrollaron más complejamente, llegaron a tener una mejor estructura, tenían más organelos internos, fueron capaces de incorporar genomas completos que dieron lugar a las mitocondrias y a los cloroplastos. Ya vamos a hablar porque es importante estos dos organelos. Entonces ponga mucha atención a lo que pasó con las mitocondrias y los cloroplastos. Otro aspecto importante es que estas células eucariotas primitivas se empezaron a reproducir de manera sexual. De esta forma se permitió la aparición de los organismos pluricelulares y de la transmisión genética de un organismo a otro. Entonces esto fue de gran importancia, pero ¿cómo ocurrió? Es lo que vamos a ver enseguida. ¿De dónde surgió? La cuestión todavía no es algo concreto porque la ciencia aún no ha podido definir ese origen. Entonces, ¿qué es la teoría principal o qué se dice? En un principio existían dos tipos de células. Unas eran las arqueas y las otras las bacterias, que tenían diferencia solamente en un componente de su membrana. Tenían el ADN disperso en su interior y aunque eran similares en su estructura física, eran muy diferentes en su composición genética. Las células eucariotas son consideradas monofiléticas, que quiere decir que provienen de un solo origen genético. Entonces, incluyendo las plantas y animales, provienen de un único ancestro. Entonces, todas tienen un ancestro en común, el cual es denominado LEC, que significa Last Eukaryotic Common Ancestor, que es el anterior ancestro común de las eucariotas. Entonces este va a ser el ancestro, el precursor de las células eucariotas, se denomina LEC. Entonces este es el ancestro de ellas y posiblemente su morfología y su genética era muy similar a las células eucarióticas actuales. Entonces vamos a ver por qué se dice que LEC es el antepasado de las células eucariotas.